Evangelio de hoy, sábado 20 de abril del 2024. Biblia paralela. Temas a reflexionar. Muchos de sus discípulos vuelven atrás. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró ahí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate, arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba ahí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro mandó a salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él dándole la mano la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por medio de Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Salmo responsorial. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Y si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iban a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marchaos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Reflexión de la primera lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles del 9 al 31 al 42. Y la iglesia que estaba en toda Judea, Galilea y Samaria estaba en paz, mientras era edificada y se conducía en reverencia a Dios, multiplicándose bajo el consuelo del Espíritu Santo. Simón
Pedro sana a Enás. En Hechos 9:32 sucedió que estando Simón recorriendo las ciudades, también descendió hacia los santos que habitan en la ciudad de Lida. Entonces dijo Ananías, Señor mío, he escuchado de muchos respecto a este varón, de cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. Recordemos que aquí está hablando de Anás y es Ananías el que curó de alguna manera. También él le impuso la mano, tenía el poder de imponerle la mano a Pablo. Y encontró a cierto varón en Hechos 9:33, cuyo nombre era Enás, que había estado paralítico en cama desde hacía 8 años. Entonces Simón le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama, y al instante se levantó. Y todos los que vivían en Lida, en Sarón, lo vieron y se volvieron a Dios. Y por eso fue conocido en toda la ciudad, por lo cual muchos creyeron en nuestro Señor. En Hechos 9:42. Tabita es resucitada por Simón Pedro. En Hechos 9:36, había entonces en la ciudad de Joppe cierta discípula cuyo nombre era Tabita. Era rica en buenas obras y en acciones de justicia que realizaba. En Hechos 10:5, así que manda varones ahora a la ciudad de Joppe y haz venir a Simón, llamado Pedro. En Hechos 9:37, y en aquellos días se enfermó y murió, y la lavaron y la colocaron en un aposento alto. Pero enterándose los discípulos de que Simón estaba en la ciudad de Lida, la cual era cerca de Joppe, mandaron a 2 varones a suplicarle que no demorara en venir a ellos. En Hechos 11:26, y cuando lo encontró, lo trajo con él a Antioquía, y se reunieron unánimes en el año entero con la congregación e instruyeron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde desde ese tiempo se les comenzó a llamar cristianos a los discípulos. Los discípulos llevan el evangelio, predican y sanan enfermos. En Hechos 9:39, entonces Simón levantándose fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y juntándose lo rodearon todas las viudas llorando y le mostraron las túnicas y las mantas que Tabita les había dado mientras vivía. Hechos 9:40, entonces Simón hizo que salieran todos y poniéndose de rodillas oró, pues volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Al momento ella abrió los ojos y cuando vio a Simón se sentó. Él, en Lucas 22:41, él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Es cuando Jesucristo se pone a orar al Padre y le pide a través de la oración que lo ayude. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas exclamó en alta voz diciendo: Señor nuestro, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, él murió. Recordemos que son las palabras de Jesucristo cuando fue crucificado. Sí, cuando Jesucristo dijo estas palabras: no les tomes este pecado, y en ti encomiendo mis espíritu, Jesucristo también lo dijo en la cruz. Aquí en Hechos 7:60 es cuando Esteban, siendo apedreado, le dijo, puesto de rodillas, exclamó en alta voz diciendo: Señor vuestro, no les tomes en cuenta este pecado. Y bien dicho esto, él murió. En Marcos 5:41, entonces tomó a la niña de la mano y le dijo: Niña, levántate. ¿Sí? Nos enseñan los apóstoles cómo Jesucristo tenía el poder de sanar y se los dio a los apóstoles. En Hechos 9:41, y él tomándola de la mano la levantó, llamó a los santos y a las viudas y los presentó y la presentó viva. Y esto fue conocido en toda ciudad, por lo cual muchos creyeron en nuestro Señor. En Hechos 9:35, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se volvieron a Dios. Se vuelven a Dios porque creen en los hechos y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reflexión del Santo Evangelio. Recordemos que en el Santo Evangelio de hoy dice que muchos se fueron atrás, no quisieron seguir a Jesús. Juan 6:60,
Y cuando lo escucharon, muchos de sus discípulos dijeron: esta palabra es dura, ¿quién podrá escucharla? Entonces Jesús, sabiendo dentro de sí que sus discípulos murmuraban respecto a esto, les dijo: ¿esto les causa escándalo? En Marcos 16:19, y después de que hubo hablado nuestro Señor Jesús con ellos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y aquí mismo les está diciendo previo que no creen. En Juan 3:13, nadie ha ascendido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el que es el Hijo de Dios. En Juan 6:62, pues que si vieran al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba desde el principio. Y se lo está recalcando Marcos en Marcos 16:19, y después de que hubo hablado nuestro Señor Jesús con ellos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es cuando Jesús resucita y les dice: los veré de nuevo, ¿sí? Y regresaré al Padre. En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. En Romanos 8:11, porque si el Espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Jesús de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Segunda de Corintios 3:6, que nos hizo dignos para ser ministros del nuevo pacto, no según la letra, sino según el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Gálatas 5:17, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen mutuamente, para que ustedes no hagan lo que quieran. En Juan 6:64, pero algunos, ¿sí?, de ustedes que no creen, ya Jesucristo sabía, o sea, les estaba diciendo a sus discípulos, pero algunos de ustedes que no creen, ¿sí?, y lo está diciendo por Judas, que lo va a entregar. Él lo manifiesta, pero hay algunos de ustedes que no creen. Dice, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Entonces Jesucristo manifiesta quién es el que lo iba a entregar. En Mateo 10:4, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Ahí está manifestando que Iscariote es el que lo va a entregar. En Juan 6:71, pero decía esto respecto a Judas, hijo de Simón el Iscariote, pues este es el que lo iba a entregar, era uno de los 12. ¿Sí? Entonces, ahí está mostrando que él es el que los va a entregar, pues este es el que lo iba a entregar, era uno de los 12. En Juan 13:11, porque Jesús conocía al que lo iba a entregar, por eso no todos ustedes están limpios. Es cuando Jesús le reprocha a los discípulos porque él les manifiesta que se tiene que ir, y entonces están en la mesa y pensando, ¿y quién será el que se va a quedar? Y también ven a Juan recargándose en el pecho de nuestro Señor y dicen, ¿y este quién es para recargarse? Jesucristo, conociendo sus pensamientos, les dice, ¿y por qué les da envidia que él se recargue en mi pecho? Y la otra les dijo, el que quiera ser el primero debe de servir a todos. Entonces él se levanta de la mesa, los sienta y les empieza a lavar los pies, para decirle que el que quiera ser el primero debe de servir a los demás. Y al llegar a Pedro le dice, no, yo no soy digno de que tú me laves. Tú no me puedes lavar, tú eres el maestro. Y le dice Jesús, pero si no te lavo, tú no estarás limpio. Y entonces Pedro le dice, entonces no me laves solo los pies, lávame la cabeza y todo el cuerpo. Y le dijo, no, si tan solo te lavo los pies estarás limpio. Y esto lo decía porque también le lavó los pies a Judas Iscariote, pero él no estaba limpio. Por eso dice en Juan 13:11, porque Jesús conocía al que lo iba a entregar, por eso dijo, no todos ustedes están limpios, sino que es el deseo del Padre y del Hijo, si quiere que tú seas digno de ser limpio. Juan 6:65, y les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir si no le es concedido por mi Padre.
Y por eso nuestras oraciones le debemos de decir: Señor, hazme digno de estar en tu presencia. Juan 6:66. A consecuencia de esto que dijo, muchos de sus discípulos retrocedieron y ya no andaban con él. Juan 6:67. Entonces dijo Jesús a sus 12: ¿Ustedes también quieren irse? Respondiendo Simón Pedro dijo: Mi Señor, ¿a quién iremos? Tú eres palabra de vida eterna. En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. En Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna, de manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme a lo que me ha dicho mi Padre. En Juan 6:69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En Lucas 9:20, entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Contestando Simón dijo: el Cristo de Dios. Palabra de Dios.